Yo quiero separar la paja del trigo porque si no, mezclamos todo. Que hubo grupos que arrojaron piedras, es verdad. Que esos grupos estuvieron cometiendo incidentes, es verdad. Que tiraron palos, es verdad. Que Gendarmería salió, los reprimió y los corrió, es verdad. Ahora, a partir de las 4 de la tarde no quedaba nadie. Y ahí soy testigo, no quedaba nadie. Estaba ahí. Cuando se juntaban 15 personas frente al vallado, empezaban a arrojar agua con los carros hidrantes, arrojaban 4, 5, 6 gases lacrimógenos, salía la policía a cazar gente, salía la Gendarmería a detener, y no había nadie, no pasaba nada. Yo recuerdo que la persona que se mantuvo incólume durante 4 horas fue una persona que tenía una pandereta, otro anciano con una bandera y uno que decía no roben a los jubilados. Eran los únicos 3 que estaban fijos. El resto iba, venía, sí había alguno que había tomado un poco más, insultaba a un gendarme, pero no hacían nada. Ahora, tocaban la valla y automáticamente uno veía que empezaba el agua del carro hidrante, mojaban a cualquiera, me tocó a mí, me empaparon, mojaban a cualquiera, tiraban gases lacrimógenos a los móviles, a nuestro le tiraron 3, a los móviles, y después salían a cazar los policías en moto y los gendarmes a detener. Y detenían a cualquiera. Yo soy testigo de detención de un indigente que le decía, pero yo vivo acá. Que es un indigente que todos los que vamos al Congreso lo conocemos. Que duerme a veces en la obra del molino, a veces frente en un banelco, si está abierto, duerme ahí. Lo detuvieron, le pusieron un pie en la cabeza, lo golpearon y lo llevaban en el aire, detenido, esposado, obviamente. Realmente, una cosa es lo que pasó mientras se ve enfrentamientos, pero después, es inexplicable. La detención de esta chica Damiana es inexplicable, no tiene ninguna razón. Y encima hay otro delito, porque les inventaron una calificación de delito de intimidación pública por sacar una foto con un celular. Esto es lo que no se comprende, esa brutalidad, esa represión brutal que hace años yo no la veía de esta manera. Y hemos cubierto con Belén cantidad de hechos, pero nunca de esta manera, nunca. Nunca vi en mi vida que no permitieran que los diputados ingresen a pasos perdidos. Nunca en mi vida vi una cosa igual. Mirá que hubo leyes polémicas, hablamos de YPF, cantidad de leyes muy polémicas, pero nunca pasó una cosa así. Nunca la seguridad dijo, usted no entra, a un diputado nacional, en la casa donde debate la República, debate los diputados nacionales. Es inexplicable. O sea, me parece a mí que uno puede entender el discurso oficial, pero digo, a ver, separemos la paja del trigo. Cuando hubo enfrentamiento con, servicios, los que van siempre a hacer lío, cuando hubo enfrentamientos, uno puede entender que la Gendarmería reprima. Ahora, después de las 4 de la tarde no hay excusa. No hay excusa, y está grabado, no hay excusa. Está filmado, está documentado, no hay ninguna excusa, no hay excusa, hay testigos. No hay excusa de esa represión brutal y de esa casa que por suerte no terminó con muertos, porque la misma casa ocurrió y mataron a Costequi y Santillán. Hay que aprender y hacer memoria y tomar la historia como ejemplo para no repetirla. Si no, nos cansamos de repetir la historia en la Argentina. Es tremendo. Hay más notas, Belén. Mauro Fulco nos está llamando, Mauro. Y ahora Nicolás Munafó. Así es, María Belén. Seguimos en la Unidad Especial de Investigaciones de Gendarmería. Perfecto. La novedad es que abrieron la posibilidad de visitas en tandas a algunos familiares, con la condición de que pueden ingresar bebidas siempre y cuando sean en envases transparentes. Esto acaba de suceder a la 1:30 de la tarde, hace 5 o 10 minutos nomás. Pero la nota es con José Luis Domínguez. ¿Quién es José Luis Domínguez? José Luis Domínguez es vendedor ambulante, estuvo ayer en la marcha con un compañero, su compañero se llama Jorge Morales y está detenido. José Luis, ¿en qué condiciones detienen a Jorge? Estábamos trabajando, yo venía con la bandeja con gaseosa y él se adelanta 5 metros más adelante para cruzar Callao. En ese momento se corren las vallas, sale Gendarmería corriendo a agarrar gente y lo agarran a él con la remera Coca-Cola identificado. Llevaban la mercadería encima, ustedes estaban visiblemente, se notaba que eran menores. Además, habíamos pasado 2 o 3 veces por ahí nosotros trabajando, ya nos habían visto trabajar. Pero estaban ellos adentro de las vallas, corrieron las vallas, salieron a cazar gente, llevaron como 5 o 6 personas y entre las 6 personas lo llevaron a él. Me decías que lo viste visiblemente golpeado. Yo lo fui a ver anoche, tuve que decir que era el cuñado para que me dejen pasar a verlo, está golpeado, le pegaron dentro del móvil de Gendarmería, lo llevaron más o menos 6 personas y cuando subió le pegaron una paliza, ahora está bien, todo golpeado y bueno, esperando a ver cuándo le van a la libertad. ¿Pudiste comunicarte con la familia? Yo hablé con la hermana y hablamos con la mamá. Pasa que nosotros somos de Merlo.
Entonces ni nadie puede venir hasta acá, nos quedamos yo y mi hermano mellizo, a hacer aguante toda la noche, hicimos la vigilia de noche acá, dormimos. ¿A dónde durmieron? Acá en los coches que se ven acá, que está la mercadería con la que estábamos nosotros, dormimos toda la noche acá. ¿Y qué se espera? Digo, ¿tenés algún tipo de previsión respecto de cuándo lo pueden soltar o cómo es su estado? No, estamos esperando que Bonadío se expide, pero no, nadie todavía agarró la causa, los papeles no llegaron a Comodoro Pi, acá nadie te dice nada, recién ahora lo dejaron pasar a los familiares para que vean la visita, anoche le sacaron varias veces los teléfonos, estaban comunicados, pues les sacaban los celulares, algunos estaban esposados, hay un muchacho en silla de ruedas porque le lastimaron una rodilla, hay mucha gente golpeada, los médicos que entraron y salieron dijeron que el 90% de los casos están golpeados. Gente golpeada, 2 personas en situación de calle, me contaba José Luis que anoche tuvieron que hacer una vaquita entre los familiares que se quedaron hasta las 3 de la mañana. Si bien él y su hermano durmieron aquí en sus coches, hubo familiares de detenidos hasta las 3 de la mañana. Hicieron una vaquita para comprarle la comida a estas 2 personas en situación de calle que fueron levantadas por la policía y por el operativo que se desató ayer. Gracias, Mauro, muchísimas gracias. Muy buen laburo, gracias. Hasta luego. Nos acompañan Lucila de Ponte, Ingrid Breckman y también está Luana Bonovich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Empiezo con vos porque Miriam te había visto cuando estabas con la diputada Mendoza, ¿no es cierto? Una situación en que se le había arrojado gas pimienta, se fue filmado en un barcito, ¿no es cierto? Que estaba muy cerca de la zona para auxiliarla, que ella decía que le quemaba algo, por lo menos así sentía en la nuca y le ponían leche, ¿no es cierto? Sí. Le quemaba la cara, sobre todo, porque, bueno, quiero destacar un hecho, ese mega operativo que ustedes describían recién de 4 fuerzas federales en la calle, en un virtual estado de sitio, ¿no? Porque la situación que vos describías recién, Antonio, es de estado de sitio. 3 o 4 personas que se juntaban iban a ser reprimidas automáticamente. La idea era que nadie se acercara a la valla. Bueno, por eso a quién se le ocurre. Y se los que yo no me corrían puedo a acercar una 200 valla. metros. Bueno, pero pasaba a gente los tiros. caminando y la detenían, le pegaban tiros. Este estado de excepción que dictó Patricia Bullrich, de hecho, fue acompañado porque en todo ese operativo no había un solo médico. Nosotros teníamos, todas las que estamos acá estuvimos ayer ahí, del lado de los que estábamos ubicados, los diputados, sobre el Congreso sería, dentro del corralito que habían armado con las vallas, estaba la gendarmería intentando salir. Cuando ellos intentaban salir o avanzar sobre los manifestantes, nosotros nos poníamos adelante o intentábamos que no puedan avanzar. Entonces, en una de esas acciones que la diputada Mendoza intenta colocarse allí, bueno, le tiran lo que ya todo el mundo vio, por suerte está esa imagen, le tiran gas lacrimógeno en la cara. Lo primero que pensamos era que había venido de arriba, porque también tiraban de los techos. Porque ella dijo, se sentí como algo de arriba. Claro, porque estaban tirando de los techos. Entonces, además después, por lo que pude ver, los gases estaban vencidos, con lo cual eso provoca una toxicidad superior. Te irrita mucho la... Claro, deliberadamente a lesionar. Pero el lacrimógeno. Sí. No hay diferencia entre gas lacrimógeno y gas pimienta. Hay de distintos tipos, pero lo que es utilizado sobre la cara es un arma letal. El gas pimienta, claro, cualquiera un de arma los dos. letal, por eso la no puede diputada ver nada. terminó con oxígeno. Creo que lo que hoy se está evaluando y toda esta discusión que hay, que tuvieron que suspender la sesión, más allá del problema antirreglamentario, que la empezaron más tarde porque se les había ¿Te caído. un parate acá? Sí. A las 3 les pregunto. Sí. ¿Es verdad que la disputa que había, esto es un off the record, ¿no? La disputa que había era que el bloque federal no quería, los 15 diputados o 18 no querían estar todos juntos sentados, por un lado, y por otro lado decían que había 2 o 3 diputados que no habían jurado? Bueno, completo la idea y le doy las palabras a mis compañeras. Precisamente a eso me iba a referir. La movilización de ayer, que podría haber sido más grande, ¿no? Si las centrales sindicales, las que están en contra de la reforma, incluso la CGT, se hubiesen salido a la calle con todas sus organizaciones, hubiese sido mucho mayor. Pero creo que la importancia que tuvo la manifestación que hicimos es que representaba la bronca de miles contra esa ley. Entonces, esa fuerza hizo que muchos diputados, que en otro contexto se hubiesen sentado sin ninguna vergüenza a darle quórum a Cambiemos, ayer no lo hicieron, no se sentaban, se paraban, por eso nunca pudieron jurar más. Pero para mí también fue se levantaban. un panorama lamentable lo que se vivió en el Congreso, recinto adentro, digamos, pero de parte de todos los legisladores en cuanto a que son nuestros representantes y tienen que debatir un proyecto, les guste o no les guste, porque muchas veces, digamos, el Frente Cambiemos, con su integración del PRO, Unión Cívica Radical, Coalición Cívica y demás, también han sido oposición. La oposición muchas veces frena proyectos de ley que vienen del Ejecutivo. O sea, tiene que ser un debate justamente de legisladores
gobernadores donde debatan las ideas, ¿no es cierto? Y ahí haya una contracara. No, van a tener un 5% más de aumento con esta reforma previsional, decía Frente Cambiemos. No, de ninguna manera. En marzo... calculamos nosotros que por la movilidad jubilatoria va a ser del 12%, otros dirán del 14,5%, no, sería del 5,7%. Sí, María Belén, yo creo un poco que lo que sucedió ayer, por un lado es que el oficialismo no tenía el número del quórum y eso quedó absolutamente demostrado porque más allá de que en un momento el tablero ya marcaba los 129, después estuvimos casi 2 horas ahí adentro y en ningún momento se volvió a conseguir el número. Pero era ajustado, en algún momento lo consiguieron como... No, en realidad no en el tiempo reglamentario y fueron durante solo 7 segundos y después en ningún momento más. Y por otra parte un poco lo que dice Miriam, digamos, acá lo que sucedió es que el gobierno, el oficialismo en general, no pudo, no quiso o no supo leer el clima social que había generado una medida tan contundente en términos de recorte de derechos como era la reforma previsional. Ojo que dentro del gobierno también eso lo están evaluando. Sí, y esto fue generando con el correr de los días un malestar social muy extendido que no solo se expresa en las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, sino en el conjunto de la ciudadanía, porque esta reforma afecta a más de 17 millones de personas. Y el gobierno no respetó ninguno de los tiempos democráticos que estarían requeridos para poder generar una reforma previsional que sea consensuada entre los distintos sectores y que tenga todas las miradas. No, tomaron una medida unilateral y quisieron que en el Congreso la votemos en 2 semanas. Esto era evidente que iba a generar un gran clima de malestar social y a eso le echaron nafta generando un operativo represivo de la magnitud del que fue ayer. Pero aparte no me dejan mentir, el juego de mayorías y minorías es que la minoría la única manera que tiene es esperar dilatar el quórum para poder discutirla porque necesitas más miembros para aprobarla. Necesitas 2 terceras partes. Si ustedes dan quórum mañana son 140 y chau. Cambio, se puede discutir de otra manera con este juego de mayorías y minorías, porque si no es siempre echan la culpa a los diputados de la oposición, que se esconden detrás de las cortinas, que estaban en la época de Menem. Yo creo que lo que sucede es el clima social afuera, que esto que decía la diputada, que obviamente no pudo saber el gobierno, claramente, pero además, adentro del Congreso, en los pasillos, en los despachos, también hay un clima de extorsión y de presión, que también así llegamos a la sesión. Digo, llegamos a la sesión afuera, con lo que vimos todos, con la ciudadanía diciendo no voten esta ley, pero llegamos adentro con una presión sobre los diputados y sobre los gobernadores, que también es lo que se vuelve a ver cuando están insistiendo, ¿no? ¿Cuál es la presión, decís vos? La presión es, hay gobernadores que están con sus propias crisis regionales, por supuesto, los han mandado a endeudarse, sus economías regionales están en crisis, necesitan los recursos de la nación, y durante todo este tiempo se lleva una ley con un apriete permanente, diría yo, casi como mafioso, para que los diputados, porque la verdad, yo creo que hay muchos diputados que no quieren votar esta ley. Muchos diputados. Bueno, cuando se reunieron los gobernadores, que fueron 23 de los 24 que firmaron, dijeron, bueno, pero ¿qué va a pasar con la reforma previsional? Porque estaba atado, digamos, ese compromiso, que es un consenso. Lo que pasa es que hoy lo llama el gobierno nacional para decirles, ustedes estaban en la foto, ¿qué pasó entonces ayer y qué va a pasar el lunes? Es un poco lo que dice Luana, el consenso fiscal con los gobernadores son un montón de puntos, los cuales obviamente no han sido todos analizados en su magnitud. Y por ejemplo, la reforma previsional, todo lo que dice el consenso fiscal es que se va a reformar el sistema previsional, no se establece la fórmula y demás, y se lleva a los diputados a tener que votar algo con lo cual ellos no están de acuerdo, y esa fue la razón por la cual ayer el gobierno o el oficialismo no tenía el número del quórum, y el error llegaron ajustados. Sí, pero llegaron durante 7 segundos y eso no es tener el quórum, es quizás no tuvieron el quórum, y a mí me parece que tampoco, si hay alguien que extorsionó, que apretó, que lo diga, que lo denuncie públicamente, que diga esto que te dicen todo el tiempo, como dice la diputada en los pasillos, uy, me apretaron, no voy a poder pagar los sueldos de diciembre. Bueno, que lo digan públicamente. ¿A vos te apretaron, por ejemplo? No, lo que ella relata de los gobernadores. La presión fue sobre los... Claro, porque siempre los gobernadores, bueno, voy a decir algo porque pero ellos fueron elegidos de los gobernadores, digamos, para abajo. Ellos fueron elegidos y ninguno en campaña dijo, yo me voy a someter a las extorsiones del gobierno, yo voy a cambiar mis privilegios personales que me den para mi provincia, para mi campaña 2019, porque esto está todo en miras de la campaña 2019, y voy a aceptar que el costo lo paguen los jubilados y los pibes de la asignación universal. Es que depende, o sea, no hay una ley más indigna. Depende, Mansur, por ejemplo, consiguió que no se pongan impuestos a las bebidas azucaradas y tengamos en cuenta... No, eso no es conseguir, Belén, eso es aceptar, pero cada uno tiene lo harías a cambio de los jubilados, y bueno, pero es un juego inaceptable. Es un juego, claro que cada uno así se llega al clima al cual llegamos ayer, en un acuerdo, si se quiere, entre determinadas partes políticas, pero de espaldas a la sociedad argentina. Y esto no puede realizarse de esa manera, no una reforma previsional
nacional que tiene tanto impacto sobre la vida de tantos millones de argentinos. Y la peor decisión que podría tomar el gobierno ahora es insistir con este proyecto de ley o firmarlo por DNU, que sería directamente, me parece, un error gravísimo. Creo que desistieron. O sea, los diarios publicaron hoy que estaba firmado. Sí. Dice que no firmó Macri. Van a insistir con el bono. Con el bono. Porque nosotros tenemos la hipótesis que van a insistir con el bono. Lo cual marca una contradicción, porque el gobierno nacional llega hasta el día de hoy diciendo que los jubilados no van a perder plata. ¿No? El discurso oficial es que los jubilados no iban a perder plata. Nosotros decíamos que sí, que a un jubilado que cobra 7.000 pesos le iban a sacar 800 pesos. Y ellos nos decían, no van a sacar plata. Ahora, quieren sacar un bono. Es decir, que cuando sacan un bono compensatorio, en realidad lo que sucede es que están reconociendo que sí van a perder plata. Bueno, es lo que dijo ayer Alicia Carrió también, cuando estaba terminando de Carrió para salvar la parte más, que es la del bono, que compensaría una parte ínfima, porque si hubiesen aplicado esta fórmula, digo, las jubilaciones ya son muy magras y miserables hoy, no estamos hablando de que a un jubilado le alcanza, pero si esta fórmula hubiese sido aplicada desde el año 2009, hoy no estarían cobrando 7.000 pesos, sino 5.000. O sea que la fórmula en sí misma ya es un robo. Y ellos dicen el sistema así no es sustentable. Y entran, y bueno, diputados como Lustó, que en forma vergonzosa dicen yo quiero dar el debate porque hay que discutir. Dicen que no es sustentable. Lo que no es sustentable es que están organizando un país para menos del 1% de la población. El 0,8% de la población del país, que sería el capital concentrado con sus gerentes de grandes empresas, que representan eso, digo, menos del 1%, son los que se están beneficiando con todas estas medidas y perjudicando a la gran mayoría. Entonces, lo que no es sustentable es que se ajuste a los jubilados, los pibes que cobran la asignación universal, a los que cobran una pensión por discapacidad, para favorecer ese sector que está lleno de beneficios y cada vez más. Piensen en la soja, la mega minería, todas las extensiones, a las exportaciones de soja. Bueno, pero están organizando un país para ese sector. Si ellos le dan un bono a los jubilados, porque esta reforma está más instalado que, digamos, lo más perverso que tiene, que es bajarle a un jubilado que cobra 7 lucas. Claro. Pero hay la otra pata que tiene que ver con uno de los artículos, que se modifica las jubilaciones de todos nosotros que somos hoy trabajadores activos y que el día de mañana nos vamos a querer jubilar, que esta reforma también modifica la fórmula en que se contabiliza eso, es decir, que es todos los que nosotros somos hoy trabajadores. Si esa es con una esta ley, sí, lo sé, el día de mañana nos vayamos a jubilar, si hoy cuando vos vas a la ANSES y te querés jubilar, si tu sueldo es 10 pesos, cuando vos vas a la ANSES, hoy te jubilás con más o menos 6 pesos. La propuesta de este proyecto es que te jubiles con 3 o 4 pesos. Y eso no se modifica y hay ningún bono. Quería decir lo del bono también, que habías dicho, porque ayer a la tardecita yo estaba recibiendo la información antes de que saliera publicado y es más, empezó después a tener esa repercusión, digamos, de la inmediatez que sabe cuando ya algo es un secreto a voces, ¿no? En realidad surgió la idea del bono, pero ¿qué pasa? Si se incorpora lo del bono en la Cámara de Diputados, tiene que volver con una modificación mediante al tratamiento parlamentario en el Senado. El gobierno no quiere, o sea, sería por afuera. Y si no prospera el día lunes ese debate parlamentario para que se logre la otra medida de sanción en la Cámara de Diputados, el DNU está. No es que no lo saque, ya está firmado, ya está. No es lo que se pretende, y esto ha generado una interna dentro del propio gobierno de que salga por decreto, pero que está listo, está listo. Y el bono tendría que hacer por afuera, porque si no tiene que volver de vuelta a la Cámara de Senadores. Eso es lo que va a pasar. El tema es que lo que va a pasar hoy con los gobernadores, lo que estaría pasando ahora, digamos, es fundamental. Sí, sí es fundamental porque también, digamos, va a señalar cómo va a terminar confluyendo, cómo va a terminar siendo el debate de la próxima semana. Pero hay algo que siguen sin ver, es que el malestar social que ha generado esto, si ellos insisten en la misma propuesta, no va a desaparecer. Porque no tiene que ver con querer poner palos en la rueda o no dejar gobernar. Tiene que ver con que es una propuesta que, como decían las compañeras, le está recortando claramente derechos a trabajadores y trabajadoras, a jubilados y jubiladas, a beneficiarios de asignación por hijo, a todos los sectores sociales que menos ganan, que son, mira, el otro día salieron los datos de la UCA y señalan que todos estos sectores, los de la base de la pirámide social, se llevan tan solo el 1,8% del conjunto de los ingresos que genera la Argentina. Y a esos sectores son los que el gobierno le quiere sacar para ir a tapar los agujeros fiscales que va a dejar con la reforma tributaria. Yo hablaba con un constitucionalista y decía, lo escuchaba por radio también, Sapsay, decía, si la ley es inconstitucional, imagínate un decreto. Absolutamente. Claro, claro. Sí. Sería vergonzoso. Igual el diputado Mazot ayer, el martes en la comisión, dijo no hay derechos adquiridos. O sea, digo, si los diputados de la Nación, hoy representantes del Gobierno Nacional, dicen esas barbaridades, si además sesionamos en un operativo militar
militar, porque la verdad que parecía entrar en una guerra. Los diputados que entramos temprano, entramos a la mañana, parecía que estabas en una guerra de las películas, eso de las cosas. ¿Qué pasó que no los dejaban pasar por el salón de pasos perdidos y después se presentó? ¿Qué pasó ahí? Porque también sentíamos que era muy difícil sesionar sin saber que si todos los diputados que tenían que estar, estaban. Porque la verdad que nosotros no sabíamos qué diputados podían entrar. Ustedes querían ir al recién. Había muchos que querían ir, otros que dijeron, bueno, ni siempre cuando el oficialismo está por conseguir quórum, los diputados quedan cerca para ver. El tema es que había diputados de enfermería. O sea, ya era un poco raro llamar a conformar quórum cuando había diputados que efectivamente no podían ni siquiera decidir porque los palazos de Patricia Bullrich los habían mandado a la enfermería. Y después me parece que hay que discutir de conjunto, porque Cambiemos hace esta estrategia de marketing de discutir punto por punto. Acá hay que discutir de conjunto. A partir de enero se empiezan a bajar las retenciones de la soja. Los impuestos que ya le sacaron a la mega minería. Hace unos días Macri sacó por decreto la ampliación del gasto público en 200.000 millones. 90.000 de eso, o sea, lo mismo que ellos dicen que van a ahorrar a costa de los jubilados, es para pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que se está priorizando? Se está priorizando el pago de los intereses de la deuda y beneficiar a una ínfima parte. ¿Esta es la receta del fondo? Sí, bueno, es absolutamente. Es que esta reforma no le están discutiendo nada. A mí me da un poco de gracia cuando decían que había una fórmula Pichetto, que Pichetto la mejoró. No mejoran nada, porque esto lo decidió el Fondo Monetario en febrero de este año. Cualquiera que lea un diario en febrero de este año verá que ya le habían dado la orden de cumplir con esta reforma jubilatoria. Porque que Pichetto siguió lo del Fondo Monetario Internacional. Pichetto y el gobierno regatean un pesito, pero a costa de los jubilados. Y Pichetto, vos vas a la página del Fondo Monetario Internacional, están los partes de prensa de la visita del artículo 4 de este año, del año anterior, y si vas a buscar los del año 2001, del año 2000 y del 99, cuando gobernaba de la Rúa, eran absolutamente y exactamente los mismos requerimientos. 97, acordate, 95. Reforma previsional, reforma tributaria, eran los mismos requerimientos que el fondo le hacía a la Argentina para seguir prestándole plata, para seguir dándole crédito, para pagar los intereses de la deuda gigante que ha contraído este gobierno. Más, lo que pasa es que, bueno, ser miembros, digamos... Pero son las mismas recetas que se repiten. Lo que dice Antonio, en 95 es cuando Cavallo elabora la reforma de bajar los aportes patronales en la década del 90, aportes patronales que ahora quieren que vuelvan a hacer bajar, pero que ninguno de los gobiernos posteriores los volvió a subir. Nunca. Entonces siempre eso sí hay derechos adquiridos, como decía la diputada. Ahí los empresarios tienen derechos adquiridos. Cavallo le dio el derecho de bajar los aportes patronales. Ningún gobierno posterior se animó a volver a modificarlo. Eso no se toca. Los empresarios tienen derechos adquiridos. Los que ellos agarran, se los llevan una vez, nunca lo devuelven. Y después el blanqueo. Esto también está ligado con el blanqueo. Acá hay alguien que le financia al Estado y son estos empresarios que le fugan el dinero al exterior. Pero los premian a ellos. Porque ellos le dan leyes de blanqueo y encima les dejan dejar el dinero afuera todavía. A ver si coinciden. Ayer escuchaba a un prestigioso dirigente político que decía: lo que no entiende el gobierno es que el empresario, cuando tiene una copa y se llena la copa, no derrama la copa, busca otra. Jamás. Claro. Y la sigue llenando. Y así sucesivamente van llenando copas. No, el que se derrama es de abajo para arriba, que cuando las personas que reciben ingresos que necesitan para subsistir, entonces lo gastan en comida, en medicamentos, en indumentaria. Los jubilados. Lo ponen, claro, los jubilados y las personas que no te sobra, lo invertís en el consumo interno. Esa es la virtud de la ley, que ellos se quieren llevar puesto justamente por esto. La ley actual lo que tiene es un derrame automático, por ley, 2 veces por año. No para que el jubilado cobre lo mismo que la inflación, sino para que cobre siempre más que la inflación. Un poco más, aunque ¿Vos estás de acuerdo con la ley de movilidad jubilatoria? Por supuesto. ¿Están todos de acuerdo? La ley, porque creo que tienen derecho al 82% móvil, que tienen derecho a que se le paguen las sentencias en efectivo por todos los años que no se le pagaron. Y creo que como dije al principio, las jubilaciones son de miseria en este momento también. O sea, esta ley es más perjudicial que la que existe, sí, claramente. En eso coincidimos todas. No, hay una deuda con los jubilados de hace varios años, ¿no? Sí, creo que el objetivo tiene que ser recomponer. Claro, pregunté a algunos economistas, porque, viste, cuando uno quiere tener más claro desde el punto de vista técnico, para explicarle a la gente, digamos, cuánto sería el aumento en marzo con la ley de movilidad jubilatoria, como bien dicen ustedes, es en marzo y en septiembre, y cuál sería el aumento que tendrían los jubilados pensionados y también lo que corresponde a asignación universal por hijo, asignaciones familiares y demás, ¿no? Entonces, bueno, uno me decía el 12% con la actual, otro me dijo el 14,5%. Los dos coincidieron en que si prospera este proyecto de ley y se sanciona, va a ser del 5,7%. O sea, noto una diferencia muy grande, digamos, respecto a lo que me dijeron los dos, que no son exactamente el mismo número, pero más o menos ronda lo mismo, ¿no? Sí, sin ir más lejos, inclusive el diario Clarín,
estos días las notas de Ismael Bermúdez son muy reveladoras porque tienen datos muy elocuentes. Hablan de eso, 5,7 versus 14,5. 14,5, que además a veces en el porcentaje es medio complejo, pero digo, teniendo en cuenta a las personas que están mirando en su casa, estamos hablando de que una persona que cobra 7.246 para ser redondo, 10.000 pesos, 10.000 pesos, va a perder 800 pesos. No, los de 10.000 pesos van a perder, cobrar 1.000 pesos. Claro. Van a perder 1.000 pesos. 1.000 pesos. Porque en vez de cobrar... Es bueno aclarar esto porque así es un En número vez de redondo, cobrar ¿no? 11.500 pesos, estoy redondeando, van a cobrar 10.500 pesos. Hoy un jubilado. Es más, nosotros hicimos una calculadora, que aprovecho para decirlo, porque lo que es importante acá es que la ciudadanía y los jubilados tengan su propia información y que saquen sus conclusiones. Sí. Yo estoy segura y confío muchísimo que si todos tienen la información correcta, nos van a acompañar en nuestro reclamo y nuestro repudio a este proyecto de ley. A veces es difícil, ¿viste? No, Tomás? Es porque como, se como la miente. reparación histórica Porque también. se miente, porque el Sí. operativo mediático es muy fuerte y se miente. Por eso nosotros hicimos una calculadora, es calculadoraprevisional.com.ar. Usted ahí entra con su jubilación, el monto de su jubilación, y le dice cuánto va a cobrar con la fórmula actual, con la ley actual, y cuánto va a cobrar con la propuesta del gobierno. Que saque sus propias conclusiones y que ahí vemos. Pero porque ¿sabes ahí es más palpable, ¿sabes lo ¿no? que me da bronca a mí? Que estemos discutiendo por un juego ahora 7.000 pesos. Sí, Claro. Estamos discutiendo si le damos 700 pesos o 1.000 pesos. a Y un que jubilado. aparte, 7.000, lo que cobran la Es una- mínima es es menos vergonzoso. que la línea de pobreza, digamos. Hoy, Indigentes son. claro, hoy un jubilado está por debajo de la línea de pobreza y ahí al borde con la indigencia. Bueno, eso Lo con que- la ley de movilidad Sí, por jubilatoria. eso lo que nosotros Con tenemos la que ver actual. para el Sí, futuro exacto. A es ver, cómo eso es lo que mejoramos. digo. Pero esta ley Igual- recorta, esta igual- ley nos hace La retroceder. ley actual lo que iba era recuperando paulatinamente el poder adquisitivo de los jubilados, ajustados, digamos, lo que hacía es, lo relacionaba con el crecimiento del país, ¿no? La recaudación, digamos, es decir, cuando al país le iba bien, a los jubilados les iba mejor. Eso es el funcionamiento de la ley. Digamos. Acá querían poner Obviamente, un cupón la ley es también el atado a reconocimiento eso. de que las jubilaciones aún eran bajas. Claro, pero muchos me dicen, bueno, pero por más que pongan un cupón, como es el bono, El cupón, bono. claro. Lo que pasa es que atado al uno PBI, elige, tampoco pasa mejor. sí, que los jubilados vayan Sí. progresando paulatinamente de 7.000 a llegar a la canasta básica de jubilatoria, que hoy está en 17.500 pesos, jamás lo iba a alcanzar. Sí, O sea, la faltan como recuperación nunca iba a 20 ser años. una para darle una vida Claro. digna, jamás iba a... Le digo, la canasta básica, no estoy diciendo ningún gasto suntuario que Sí, pueda sí, dar que su no- que no- jubilado. y que no alquile. Que no, claro, Sí, que no algo elemental, y lo vemos con nuestros padres. Es muy, muy difícil para ellos llegar a fin de mes. Pero creo que lo que nunca se hace y nunca se discute de conjunto es el esquema impositivo. Porque en la Argentina cada vez va a un esquema impositivo más regresivo, que no hay impuesto a las grandes fortunas, acá se retiran los impuestos a las grandes mineras, cerealeras, que ganaron siempre, por lo que decía Luana recién, la propia expresidenta de la Nación dijo, Cristina Kirchner dijo en un momento, se la llevan en pala. Se la llevaron en pala, se la siguen llevando en pala, y los jubilados siempre Se siguen la debajo. llevarán en pala. Y se la llevan. Bueno, Igual, tratemos de que no, hasta el nosotros año peleamos porque no. 2015 También los jubilados no pagaban las tarifas que pagan ahora y tenían cobertura de medicamentos, ¿no? También hay eso que iba tener a en ir, cuenta de que porque hoy hablamos de la también canasta, el salario ¿viste? indirecto. Claro, pero hay que ver cuál es la canasta. Claro, está para muy un determinada jubilado. por medicamentos y Claro, los no servicios es de lo salud. mismo. ¿Cuánto Y por está el alimentos, medicamento? Y hay mucho que que son dice- los dos factores que más suben en la inflación. Exacto, entonces acá hay un 70% de componente que tiene que ver con la inflación, que supuestamente va a ser menos, bueno, o esperemos que baje la inflación, eso nos conviene absolutamente a todos, que baje la inflación con este gobierno, con cualquiera Sí, nos que sea. conviene que baje Un en la medida en que 30% haya del trabajo sueldo. y consumo. El tema es No, cuánto como la va a ser 90. la inflación, cuánto se calcula entre lo presupuestado y lo que es real, porque por ejemplo, lo presupuestado de este año no coincide con lo real, que es más o menos un 25%. Le preguntás a los economistas, entre 24 y 25%. Más o menos te lo dicen todos igual, acá Sí. no escuché muchas diferencias. Y después, ¿cuál va a ser el incremento salarial? Porque si el otro componente es el 30% del RIPTE, ¿no es cierto?, que es una remuneración promedio de trabajadores estables, entonces es en ese promedio, ¿cuál va a ser y por eso cuál va a ser el incremento? Los incrementos, la realidad es que no hay que adentrarse mucho en los temas técnicos porque si no por ahí a veces confundimos a la gente, pero Sí. la realidad es que la fórmula que salió del Senado de la Nación, que es la fórmula, como bien decís, que tiene un componente de inflación y un componente de RIPTE, Salario, de ¿no? salario. Como nosotros venimos viendo que viene la cosa, que es que van a planchar las paritarias, es decir, que el índice de RIPTE va a bajar, Eso que digo, lo claro. que nosotros creemos es que va a ser menor que la inflación. Se habla del 20% de paritaria. Se va a dar menos que la 22% como Claro, mucho. eso es lo que digo, ¿de qué hablamos? Porque, digamos, Ya lo si dijo la el ministro inflación va a Triaca. ser más baja, las paritarias en cuanto a fijar un porcentaje también va a ser más Belén, bajo. y te Ese es agrego un el elemento más, la sí. inflación de medicamentos
que como decían recién, no están llegando a las salitas del interior, donde los jubilados van a buscar sus medicamentos. Además, todos te dicen los médicos que no les están llegando los medicamentos gratuitos y demás, o sea que gastan más dinero en medicamentos. La inflación de medicamentos es mayor que la inflación promedio, mucho mayor. Cualquiera de nosotros que haya ido a la farmacia a comprar un medicamento hace un año y lo compra ahora está el doble. Mínimo el doble. Entonces, eso también impacta sobre el haber que cobra un jubilado. ¿Sabes lo que pasa? Que ya discutimos sobre 7.000 pesos. Claro. Ya de movida estamos discutiendo, partimos de un piso bajísimo. Discutimos que nuestros mayores son indigentes. O sea, partimos de un piso... Es vergonzoso lo que estamos discutiendo. A mí hasta me da vergüenza ajena estar discutiendo esto. Yo creo que tenemos que fijar un sueldo que sea digno para los jubilados y estructurar la economía para poder sostenerlo. Sí, porque si no, son siempre los mismos los que ganan plata y ganan fortuna. Sí. ¿Qué sentido tiene sacar el impuesto a las mineras? Ninguno, porque ninguno para el pueblo, sí para este sector tan concentrado. Por eso te digo, es un 0,8% de la población, los que son los grandes dueños de los medios de producción en la Argentina, lo que sería el capital más concentrado con sus gerentes, 0,8% de la población. Es una cantidad ínfima, pero toda la orientación social del gobierno está para beneficiar a ellos. Entonces lo que tenemos que cuestionar son las ganancias de ese sector. ¿Medicamentos de la Argentina hay? Sí, claro. ¿Alimentos de la Argentina hay? Sí, claro. ¿Quién puede dudarlo? El problema es que la asignación universal es miserable, que las pensiones por discapacidad son miserables. Porque nunca discutimos los temas de fondo. Claro, la Argentina discute todo coyuntura, todos temas coyunturales. No, coyuntura y para un lado, Antonio. Sí, bueno, siempre obvio, para el mismo lado. Sí, pero igual yo creo que tenemos una deuda social con los jubilados, pero no de este gobierno, de todos los gobiernos. Hay una deuda social con todos aquellos que han trabajado, han aportado. Nosotros mismos trabajamos hace cuántos años y aportamos, ¿no es cierto? Y los que no han aportado y están jubilados también, porque no es una responsabilidad del trabajador o la trabajadora, sino es una responsabilidad del patrón, de quien lo contrató, que no le realizaba los aportes, que no lo ponía en blanco. Porque ahora también, con el 82% móvil selectivo que traía esta propuesta, que era solo para los que tenían 30 años de aporte, y se dejaba fuera a todos los jubilados de moratoria y regímenes especiales. Yo no saber nada, porque un minero nunca tiene 30 años de aporte. Porque tiene un trabajo insalubre. A los 45 el tachero se jubila a los 55 años. Sí. El docente, por ahora. Porque lo quieren eliminar. El minero que son 50 años. Entonces, hay un montón de situaciones que hay que contemplarlas. El 82% era para 300.000 personas. Son ahora, 19 pesos para 300.000 personas. Es decir, el 82% es un espejito de color. Es decir, son las carnadas que le ponen a los proyectos para que los diputados les sea más fácil votarlas, para que los medios de comunicación tengan sus titulares, para que los gremios a veces, algunos también les sea más fácil aceptarlas, como lo tuvo la reparación histórica, que también se instaló como la ley que iba a venir a reajustar los haberes de los jubilados, etcétera, y en realidad, decía Miriam algunas cosas de esa ley, y recordemos también, para las mujeres algo trágico, que es que han quitado las moratorias previsionales, han quitado las moratorias y las han reemplazado por la PUAM. Es decir, que hoy una mujer que tiene 60 años sin los aportes completos, como nos sucede a muchas mujeres, que además, cuando somos amas de casa, cuidamos a nuestros hijos o trabajamos en alguna changa porque tenemos a los hay una interrupción, chicos, digamos, claro. Muchas veces las mujeres no tenemos los 30 años de la aporte. mayor cantidad de trabajo Hoy esas mujeres ya no pueden jubilarse, no se las reconoce como trabajadoras, sino que tienen que esperar 5 años más, hasta los 65 años, para tener una pensión que es el 80% del dinero. Eso ya existe hoy. Estuvo con la ley de blanqueo, claro, que no se pudo, nadie quería hablar de eso cuando se trató la ley de blanqueo y era uno de los puntos principales de la ley de blanqueo. Y otro de los puntos de la ley, la de blanqueo, que es la de reparación histórica, era que el propio gobierno puso un artículo en esa ley diciendo que se establezca una comisión integrada por distintos sectores, profesionales, notables, políticos y demás, para llevar adelante una reforma previsional del conjunto del sistema argentino, previsional argentino. Y ahora vienen, digamos, se dejan de lado las propias leyes que ellos han creado para traernos este paquete cerrado de leyes que son todas en beneficios de los sectores concentrados de la economía, sin ningún tipo de discusión y sin los tiempos reglamentarios que corresponden. Muchísimas gracias a las tres. Han sido muy amables. Un placer hablar con nosotros.